Startuperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. A veces los procesos es lo último que dejamos, pero es lo primero que necesitamos. Y para eso, Carlos nos viene a contar un poquito de cómo es crear un proceso, cómo es emplear el proceso y sobre todo los beneficios de tenerlo. Startuperos, quieren saber la siguiente entrevista. Bienvenido aquí a tu casa startupera, a tu sede startupera. Realmente estamos muy contentos de que hoy estés con nosotros y más hablando del tema un tema que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que culturalmente a veces vamos de perder un poquito en ese tema. Yo me considero una persona muy desordenada, pero muy a favor de los procesos. Y realmente estoy muy contenta de que podamos hablar de eso. Me estoy muy contenta de que podamos dejarle algo a los startuperos. Pero vamos calentando aquí motores, claro, porque yo ya me fui. Y acá, sí, claro. Porque ojo, aquí tengo experiencia en cámaras, entonces si me ven un poco intimidada, ya van a saber por qué. No, pero cuéntame, ¿cómo te estamos tratando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vienes hoy? ¿Con qué mood? Cuéntame. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que no esperaba estar aquí en este espacio. Sin embargo, adelante, ¿no? Bienvenido. Todo sea por apoyarnos mutuamente, sí, ¿no? Pues un gusto, un honor conocerlos, estar acá en esta su casa, gracias por recibirme. Y bueno, pues el tema que tú mencionas de los procesos es algo que en lo personal me apasiona mucho, es muy padre, es poner orden a las organizaciones, básicamente, no hay más, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos muchos personas que nos ven en general y diferentes maneras, emprendedores, empresarios, en general yo creo que los procesos, yo estoy súper a favor de los procesos, me cuesta a veces implementarlos porque soy media desesperada y medio desorganizada. Pero no solo tú, es como dijiste, es cultural y realmente, tristemente como mexicanos no leemos. No nos gusta leer manuales, sí. Nos gusta que nos digan cómo lo quiero, cómo lo quieres que lo haga. Dime las indicaciones, yo lo hago como tú me pidas, ¿no? No, definitivamente. No tenemos tampoco esa cultura de buscar la información. O sea, incluso ya aunque tenemos internet y se ha facilitado todo esto, no tenemos cultura de buscarlo. Es más, luego cuántas veces, no sé si has visto en Facebook, solicito un chofer de mudanza. ¿Alguien conoce a alguien? ¿Qué solicitas? Perdón, pero también pues googlealo, sí. ¿no? O sea, lo puedes googlear. Y ahí está. Entonces, los procesos es algo curioso porque pasa lo mismo, ¿no? Todas las empresas tienen procesos, aunque no los tengas por escrito. Los procesos son empíricos. ¿A qué voy? Hoy tú me puedes decir, bueno, yo vengo aquí al estudio, yo hago paso 1 esto, paso 2 esto, y tú haces tu lista de tareas que tienes que hacer para hacer una entrevista, por ejemplo. Sin embargo, el tema es de que mañana lo cambias. Mañana te comes un paso, se me olvidó ajustar el micro, no vi a la cámara, por ejemplo, etcétera. Entonces, no se vuelve un proceso estable. Uh-huh. Lo que necesitamos al darle forma a este tema de los procesos y documentarlos es darle esa estabilidad para que siempre sean tareas repetitivas. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento? Yo sé que todos, pero o sea, si pudiéramos decir cuál es el mejor momento para iniciar con procesos, o sea, empezar a escribir esos procesos, aunque sea muy Mickey Mouse, aunque sea muy simple, ¿en qué momento es el ideal? Cuando ya el proceso fue, digamos, aprobado, por decirlo así, o sea, ya vimos que funciona desde el momento que lo estamos probando, o cuando ya tuvimos que funciona y que ya fue bastante tiempo que funcionó y que ahora sí lo podemos escribir. Claro, mira, todos los procesos pasan por algo que se llama mejora continua, es decir, siempre van a ser mejorables. No hay proceso que nunca puedas llegar a mejorar. Hay vieja escuela y nueva escuela. Vieja escuela es pues lo que ya sirve para que lo cambies. Nueva escuela, no. Si lo puedo hacer mejor, lo voy a mejorar, ¿no? Yo soy más nueva escuela en ese sentido. ¿Cuándo es el momento? Como te decía, tú haces un proceso empírico. Cuando ya más o menos tienes noción de qué es lo que vas a hacer, entonces es cuando ya lo empiezas a documentar. Y cuando lo estás documentando, que normalmente son las personas especializadas en mejora continua, en procesos, en metodologías Lean, etcétera, te das cuenta de que hay tareas o hay pasos que se pueden o simplificar u omitir o incluso incluir nuevas tareas dentro del proceso para que se haga mucho mejor. Al final siempre se busca
en un proceso siempre hay un tema de una entrada, que es lo que detona el proceso. ¿Cuál es tu entrada? Puede ser una instrucción de trabajo, puede ser un reporte, es algo que tú necesitas para poder iniciar tu proceso. Y al finalizar el proceso siempre hay una salida, que es lo que tú entregas al final. ¿Me explico? Entonces, esta parte, cuando ya tienes el conocimiento de causa, ya se puede documentar, y cada 6 meses, o cada año, se puede ir mejorando, perfeccionando. Si el proceso te funciona, tampoco lo cambies. Pero siempre se busca mejorar la mejora, Claro. Y justo esa era también una pregunta que tenía, porque como todo se puede ir mejorando constantemente. Yo decía como, ¿en qué momento terminas de hacer un manual? O ¿en qué momento te sientas y dejas tantito de escribir ese manual, no? Porque bueno, hoy lo moví así y ya funcionó, pero ahora vamos a verlo así. O sea, es un ejemplo muy banal, pero ¿en qué momento también paras tantito el lápiz de seguir escribiendo, paras tantito los dedos de seguir escribiendo y empiezas a hacerlo? Porque todo se puede mejorar exactamente, pero ¿en qué momento? No hay momento. No hay momento. De hecho, la norma ISO 9000, que va en función de la calidad, siempre va a buscar la excelencia. La excelencia ahora es como el concepto de calidad. Antes era como buscar la calidad al 100%, no, ahora buscas la excelencia. Para buscar la excelencia siempre debe haber un proceso de mejora. Con respeto, tú no eres la misma que eras cuando estabas estudiando. No. Has ido mejorando. Sí. Y me imagino y auguro que así va a ser en 10 años. Sí. ¿Sale? Sin embargo, ahí viene la pregunta, ¿por qué las empresas se estancan a veces? Porque no creen en los procesos. Y culturalmente, el emprendedor mexicano, que tú sabes que los primeros 5 años de una empresa son los más difíciles. Sí. Cuando lo empiezas a hacer. Y aunado a eso, no hay procesos, híjole, está muy complicado. Por eso, ahorita con pandemia, sobrevivió el que se pudo adaptar, el que generó nuevos procesos para poder hacer atención en línea, incluso capacitación en línea. Había plataformas como Zoom o Teams, por ejemplo, ¿no? O sea, te tienes que estar renovando de acuerdo al contexto, tanto externo como interno de la empresa. ¿Cuáles son los principales errores de emprendedores, empresas, que cuando quieren implementar procesos, la riegan? Controlar todo. Lo que pasa es que yo puedo decir, yo soy director general de mi empresa, ¿sale? Y yo voy a estar a cargo de supervisar todos los procesos. Y contrato a alguien para darle una responsabilidad, pero ese alguien no tiene procesos claros, no tiene definidos, porque todo lo controlo yo. Entonces, al momento en que yo le pido algo, ¿cómo? Sí. Entonces, no lo delego como tal. Los procesos lo que buscan es transferir la responsabilidad. Es decir, un proceso tiene un dueño, en este caso puede ser tú, por ejemplo. Si yo te digo, haz el proceso número 1, y porque sé que tú eres la responsable, tú me tienes que dar cuenta sobre ese proceso. Y ya tiene que y así eficientas tiempos, dinero, esfuerzos. Sí, porque también voy por indicadores. Quiero ver cuántas veces haces ese proceso. Aquí estamos hablando como en empresas de servicio, como startups, ¿no? Como tal. Los procesos de manufactura son totalmente diferentes, porque ahí al final pones una máquina, empieza a hacer un proceso de fabricación. Es más controlado y es más objetivo, si quieres verlo de alguna manera. Pero estamos hablando de un proceso de atención, un proceso para hacer una entrevista. Puede ser subjetivo. ¿Cuánto tiempo te llevas en una entrevista? Entre lo pre... Sí, que llegan, es que platicamos, todo. Sí, claro. Exactamente. Entonces, no son instrucciones de cocina como tal, o de recetas. Sin embargo, sí son una guía muy, muy fuerte que se vienen a reforzar con las políticas, con los formatos, con los controles, con los indicadores. Y obviamente de ahí sacas lo que se llama perfil o descriptivo de puesto, porque esto te dice qué persona necesitas tú en tu organización para que pueda y sepa principalmente hacer estas tareas. Yo recuerdo en algún momento que también yo escuchaba en personas que querían hacer procesos que al momento de medir con los KPIs ponían palabras que tal vez era la suma de ciertos objetivos, no era un KPI. Vamos a aumentar la calidad. ¿Cómo? ¿Qué es calidad? O sea, yo creo que calidad, si vamos a la calidad de esto es diferente, lo vas a medir diferentes. Y me explicaron que era pues los mutuos acuerdos entre qué iba a ser calidad para este producto o servicio. Claro. ¿Cómo es que esto impacta también al momento de crear el proceso? O sea,
yo me imagino que impacta, pero ¿qué tanto que no vemos que impacta? Impacta mucho. Mira, por ejemplo, en cuanto a KPIs hay de muchos tipos, de productividad, de calidad, de eficiencia, de tiempo, etcétera, ¿no? Ya que tú identificas qué tipo de KPI es el que tú quieres manejar, entonces, ¿cómo lo vas a medir? Normalmente es, quiero hacer el 100% de las entrevistas perfectas. Bueno, lo perfecto no es posible. Exacto. Define qué es perfecto para ti. Sí, que sea un 10. Que quiero hacer 5 entrevistas de 5 en un día. Ok, entonces estás cumpliendo tu indicador. Sí. Pero si haces 3 de 5 que debes de hacer diarias, no lo estás cumpliendo. Entonces, tienes que ser objetivo, dejar las emociones de un lado para poder decir cómo lo voy a medir. Y realmente los objetivos, como sabes, deben de ser alcanzables. Un objetivo se cumple de 2 maneras, o haces trampa o realmente es alcanzable. Entonces tienes que ser objetivo. Y lo voy a preguntar porque lo he escuchado igual y me encantaría también que tu respuesta, porque yo sé que no, pero me encantaría la respuesta profesional, cómo se tiene que responder. Okay. ¿Los procesos no cortan, matan o limitan la creatividad? Sí y no, pero Okay. depende. Es que eso ya depende del personal que contrates. O sea, es un tema cultural y volvemos a lo mismo. Okay. Si tú eres creativa, vas a encontrar la forma de mejorar el proceso y lo vas a proponer. Pero Okay. aquí es un tema ya de liderazgo. Yo soy el dueño de la empresa. Volvemos al ejemplo. No, tú no me vas a decir a mí cómo hacer, cómo dirigir mi empresa, ¿no? Yo solo quiero que hagas lo que yo te digo. Que sucede mucho más de lo que tú crees, es muy común. Y yo lo he visto, he tenido la fortuna de colaborar con muchas empresas y a diferentes niveles de organización. Empresas muy, muy grandes, empresas medianas y obviamente pymes tipo startup, por ejemplo. O sea, sí es más marcado de lo que parece. Sin embargo, si yo soy un director que permito habilidades o competencias en mi equipo como co-creación, innovación, liderazgo, proposición, etcétera, entonces tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Quiero un proceso, fíjate que vi el proceso, que necesito mejorarlo y ya tengo cómo lo voy a mejorar. Entonces ahí ya yo te digo, ok, eso no se me había ocurrido a mí. Ok. ¿Sale? Además, muchos de los procesos van evolucionando porque los contextos, como te decía, van cambiando también. Y es que eso es algo súper importante, y justo lo hablábamos en un decálogo startupero que decíamos, un startupero sabe que el éxito se encuentra en el constante aprendizaje. Claro. Porque pues todo cambia y la pandemia nos vino a hacer así, de que claramente todo cambia. Sí. Y me encantaría, para ir cerrando un poquito la entrevista, que nos dieras un consejo, porque yo creo que como consultor también has visto muchos casos. Sí. Y así como también yo me reflejo en cuestión de he visto mucha gente que entrevistamos y también he visto mucha gente que me dice, la regué en esto, y aunque no es la misma historia, pero sí es el mismo hoyo. El mismo sí, mal. el mismo Ajá. mal. Y que muchas veces también lo que sacó a uno de ese hoyo, lo que sacó a uno de ese mal también fueron cosas muy similares. Claro. ¿Qué encuentras tú como común en denominador y qué consejo das ante eso? Pues el mejor consejo que yo les puedo dar es establecer procesos claros, sí tenerlos por escrito, capacitar al personal, a tus colaboradores para que tengan conocimiento de los procesos, de lo que deben de hacer. Y lo más importante, pues apegarse a ellos, ¿no? No pensar que esto es algo administrativo que normalmente surge para, me van a sacar dinero, es que yo para qué necesito un consultor, tú no sabes de mi negocio, etcétera. Al final todos buscan satisfacer clientes. Exacto. ¿Sale? Entonces, creo que lo mejor es establecer las reglas claras de tu empresa, de cómo vas a operar tu empresa, que pueden ir mejorando, sí, pero al final son reglas que tú debes de respetar como empresario, como emprendedor. Definitivamente, y ese es algo muy importante, o sea, yo sí lo he visto, o sea, veo que a veces cuando te urge algo, echas a un lado los procesos y es como, ya, pero a ver, por eso existen los procesos para no entrar Claro. en bombardeos. Sí. Y la verdad es que te agradezco muchísimo por esta entrevista sorpresa, pero muy No, buena, gracias me a ustedes, gustó gracias mucho. a ustedes. Yo encantado. No, de verdad, muchísimas gracias. Y yo siempre le digo a los startuperos que nos quedamos con tarea, no es la excepción, yo creo que los procesos los podemos implementar desde que somos semillas, entonces desde que estamos creando nuestro emprendimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Y no se preocupen que no sea el definitivo, siempre hay una constante Sí, claro. mejora. Puedes empezar con un buen draft, ¿no? Definitivamente, pero sobre todo empezar. Empezar, es lo más importante. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. No, gracias y a ustedes. Startuperos, nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Bye.